Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. Epic. ¿Cómo están, gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocio de Otro Planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz. Gracias por estar conectados. Por si se dan cuenta, ya estoy mucho mejor. El COVID ha abandonado este cuerpo. Bueno, no ha abandonado el cuerpo porque el COVID se te queda. Pero ya estamos mejores, ya no estamos tan destruidos. Varios amigos me mandaron screenshot del capítulo anterior y sí, tenía cara destruido. Se me notaba mucho. Así que las disculpas correspondientes, pero ya estamos mucho mejor para este pinche nuevo capítulo de Negocio de Otro Planeta. Y en este capítulo y en esta oportunidad vamos a hablar de una temática tremendamente importante y muy atingente a lo que estamos viviendo en el contexto social, político, económico, no tan solo de Chile, sino de Latinoamérica y el mundo entero. Porque vamos a hablar sobre las repercusiones de la pobreza. La pobreza, para mí, es el real enemigo de esta sociedad, el enemigo el cual debemos combatir. Muchos, sobre todo la izquierda más radical, o aquellos que se consideran, ¿cuál es el nombre? Liberales, ese es el nombre que se ponen. Atacan y cargan contra los ricos, y si bien estoy de acuerdo con que los excesos son tremendamente perjudiciales para el mercado, para la salud, para el gobierno, para los pueblos, para la gente, el real enemigo no son los ricos, son los pobres. No porque los pobres sean el enemigo, eso se puede escuchar mal, no es el foco de esto, sino que la pobreza es el real enemigo de todo. No son los pobres como personas, sino la pobreza como un estado. Y eso es lo que quiero desarrollar en este capítulo y quiero conversar con ustedes. Primero les voy a comentar y vamos a desarrollar un hilo que hizo la neuropediatra española María José Mas, una gran colega, a la cual respeto mucho, muy buena onda por lo demás. Tengo un capítulo en Neurotalks, tengo de hecho 3 capítulos con ella donde conversamos sobre el neurodesarrollo y hablamos varios temas tremendamente interesantes para aquellos que son padres y quieren aprender cómo funciona el cerebro de su hijo y el desarrollo. Y ella tiene un hilo en Twitter hilo es de el 2021, septiembre del 2021, que habla sobre la repercusión de la pobreza en el neurodesarrollo de los niños, ¿no? Y cómo afecta el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Porque el enemigo realmente es el desarrollo cognitivo de un niño y por lo tanto de la sociedad en su conjunto es exactamente la pobreza. La pobreza es el real enemigo que tenemos que combatir. La pobreza es realmente el foco que debemos eliminar. No la riqueza, sino que la pobreza. Tenemos que eliminar a los pobres. Y el emprendimiento, para mí, es el real motor de liberación de la pobreza. O de salir de la pobreza. Porque el emprendimiento permite que familias puedan generar sus propios recursos y emplear a otras personas. Cuando un emprendimiento, por ejemplo, unos cabros jóvenes, de unos chicos jóvenes, en el sur de Chile, de colegios técnicos profesionales, de un lugar vulnerable, que han un emprendimiento ya exitoso y pueden emplear a sus padres empleados, lo que hace es que no tan solo ellos generan riqueza, sino que una comunidad sale de la pobreza porque se elimina el desempleo, porque cabros jóvenes pueden salir adelante, salir de la pobreza, sacar a su familia de la pobreza, emplear a sus padres y se transforma en un círculo virtuoso que ayuda a la sociedad en su conjunto. Y eso puede ocurrir en muchos sentidos. Por lo tanto, el emprendimiento, para mí, es el real motor de la economía que saca a las familias de la pobreza. Y les quiero explicar, a través de lo que comenta María José Mas en su hilo, que por lo demás voy a dejar todos los links de lo que les voy a conversar, de los estudios, de los artículos, se los voy a dejar en la descripción del video, tanto de ebooks y en cada una de las plataformas como Spotify, iTunes y Google Podcast,
como en el video podcast de YouTube. Les voy a dejar los links para que puedan investigar y profundizar en cada uno de estos temas, aunque la mayoría de ellos obviamente están en inglés. Entonces, ¿por qué es tan importante? Es muy posible que pienses que la pobreza está en retroceso en el mundo, y afortunadamente así es. Pero la pandemia podría interrumpir esta tendencia positiva, así que me parece fundamental entender cómo los factores socioeconómicos repercuten en el neurodesarrollo de los niños. De hecho, se cree que esta pandemia, desde el 2019 y hasta el día de hoy, algunos dicen que es endemia, pero la verdad es que las repercusiones de la pandemia se siguen viviendo. Lo que ha hecho es realmente hacer decrecer y retroceder a lo menos una década el crecimiento y expansión económica de los países. De hecho, tanto así que ha hecho decrecer el 2019, por ejemplo, el porcentaje de crecimiento per cápita de Latinoamérica en promedio fue 9.22, Europa 4.05 y en España 1.24. La mayoría de estos puntos obviamente están considerando España porque María José es de España, ¿no? El neurodesarrollo de los niños criados en precarios en un contexto precario causa diferencias sutiles en la anatomía y el sistema nervioso. Por ejemplo, la corteza cerebral es más delgada, el área del lenguaje y el control de los impulsos. El hipocampo es menor, o sea, tiene menor memoria y aprendizaje. Y tenemos que entender que distintos factores socioeconómicos como el ingreso, la ocasión, el trabajo, el vecindario, el estatus subjetivo, afectan entonces el entorno lingüístico, el córtex del lenguaje del hemisferio izquierdo, afecta por niveles de estrés, y eso afecta al hipocampo, que tiene que ver con la memoria, la amígdala, que tiene que ver con las emociones y la sociabilidad, el córtex prefrontal, que tiene que ver con la cognición y la conducta, con el control de impulso, y por lo tanto afecta de forma grave el neurodesarrollo de los niños. Uno de los gráficos que adaptó María José Mas del doctor Figerman permite visualizar cómo los factores ambientales actúan a través de los factores biológicos y viceversa en el neurodesarrollo. ¿Cuáles son estos factores? Los factores biológicos, como los endógenos, los indeterminados y los exógenos. Los endógenos como la herencia genética, los factores epigenéticos. Los indeterminados que afectan ahí. Los exógenos como los prenatales, los peritales, los postnatales, afectan el neurodesarrollo del niño. Y ahí tenemos factores poligenéticos, socioculturales, las comunidades cerradas, consanguinidad, los estímulos psicosensoriales, la estimulación afectiva, la relación madre-hijo, las posibilidades educacionales, las posibilidades nutricionales, los servicios de salud. Si estos niños tienen algunos problemas del neurodesarrollo, que tienen algunas enfermedades o algunas condiciones como el TEA, como el TDAH o TDAH o TDAH, que es de alguna otra forma déficit atencional e hiperactividad, si se pueden ser tratados, si puede ir al psicólogo en el caso que lo necesite, si puede acudir al servicio de salud y requerir, o sea, utilizar los tratamientos que necesiten en el caso de que tengan problemas de neurodesarrollo. Todo eso afecta, o sea, el contexto cultural, psicológico y socioeconómico afecta el neurodesarrollo de los niños. La pobreza favorece, por ejemplo, que un niño tenga carencias nutricionales. Los déficits de hierro, de los nutrientes que se obtienen de la fruta y verdura, mucho más cara que la comida rápida, repercuten en el buen crecimiento y el desarrollo cerebral. Por ejemplo, comer nueces, cosas tan sencillas como eso. Los frutos secos son en general carísimos. Y por lo tanto la mayoría de la gente pobre no tiene acceso a este tipo de productos. Pero sí, por ejemplo, pueden ir a otros productos que son más baratos, que normalmente son comida chatarra, y afectan al desarrollo. Alimenta pero no nutre a los niños. Y por lo tanto tienen carencia de hierro y de las vitaminas necesarias para desarrollarse. Las carencias afectivas también repercuten negativamente en el neurodesarrollo. Tener que trabajar muchas más horas disminuye el tiempo que se puede dedicar a los hijos. Y esto entorpece el desarrollo del vínculo entre los padres y los hijos. Y no tan solo eso, sino que aparte, el que tengo poco tiempo, el tiempo que llego estoy muerto. Porque me tuve que mamar 9 horas de trabajo, hora extra, 2 horas y media, 3 horas de trayecto entre los lugares de la periferia donde vivo, en el caso de Santiago de Chile, los lugares periféricos, los lugares de trabajo. Si una persona vive en La Pintana, pero trabaja en Las Condes porque, por ejemplo, es nana en una casa en Las Condes, tiene que mamarse 1 hora 45 de tráfico. Y eso significa que no tan solo trabaja muchas horas, sino que también está muchas horas en un transporte público, llega reventado, no tiene tiempo para sus hijos se criaron con la tele, con la calle, con sus amigos, que tienen un contexto más encima socioeconómico bastante precario y por lo tanto no tiene la mejor influencia. O sea,
Todo eso afecta el buen desarrollo de un niño y por lo tanto afecta su entorno, su futuro, las proyecciones de educación, cuántos niños tienen que dejar el colegio porque tienen que salir a trabajar para ayudar en la casa. Es una realidad que ocurre en Chile y Latinoamérica completamente. Además, la mejor estimulación psicosensorial posible para un niño, que es estar con sus padres, recibir caricias y atención. Si aparte de eso, como sociedad chilena, latinoamericana, no tenemos una buena educación emocional, socioafectiva, los padres no tienen una muy buena base socioafectiva, no saben comunicarse y desarrollar su afecto con su hijo, si aparte en el colegio no le enseñan a gestionar sus emociones, a gestionar el estrés, nos damos cuenta que tenemos un contexto en el cual los niños no puedan desarrollarse, sobre todo en contextos vulnerables y pobres, con la libertad que necesitan para poder desarrollar todo el potencial que tienen en esta vida. Tenemos dificultad en los accesos de servicios públicos que también interfieren en el neurodesarrollo. O sea, debería poder garantizarse servicios de educación adecuados a las capacidades de cada niño, especializada en el caso de que tengan alguna dificultad en el neurodesarrollo. A los servicios de salud, de atención temprana, en el caso de detección de enfermedades. Tenemos TEA, tenemos y un montón de síndromes que son tremendamente complejos y que requieren una atención temprana para un buen tratamiento y tener mejores expectativas de desarrollo en esta vida. Pero no solo se trata de mejorar los recursos económicos, también influyen y mucho la violencia del vecindario, la calidad de la escuela. O sea, todos sabemos que las escuelas públicas en barrios pobres son como la callampa, funcionan pésimo. Sí, los colegios están más interesados que los cabros vayan para marcarte ahí y recibir la plata más que enseñarle. Sí, no todo. Hay algunas excepciones, pero son las excepciones a la regla. La presencia de tóxicos ambientales, los niños que crecieron en Ventana, en Puchuncaví, en Quintero, y la estabilidad también emocional y económica familiar, que evidentemente en esos sectores normalmente son bastante precarios. Y a su vez, el neurodesarrollo, que lleva carencias individuales evitables, favorece la pobreza en la etapa adulta. O sea, tener un mal contexto infantil en nuestra infancia, en nuestros primeros años de vida, favorece a que mantenga el círculo de la pobreza. Si no mejoro las bases de alimentación, de salud, de educación de un niño, no mejoro el contexto social, económico, familiar de ese niño, es muy probable que no salga del círculo de la pobreza. Y en este país, para poder salir adelante, no tenemos que hablar de desarrollo, tenemos que hablar de sacrificio. Acá no se todos hablan de hecho, tengo un capítulo sobre ¿cómo se llama esto? Cuando uno se sale adelante a pesar de las dificultades. Cuando se premia el mérito. No tiene que ver con la meritocracia. Tiene que ver que en Chile para salir adelante uno tiene que sacrificarse. Yo para poder estudiar, porque no tenía los recursos, tuve que trabajar y estudiar. Y no solo fui yo, no era el niño especial y único. Habían miles de compañeros que estaban en la misma situación, que trabajaban en el día, que estudiaban en la tarde-noche, porque era la única posibilidad de poder trabajar y estudiar. O sea, la única posibilidad de estudiar era pagarme mi estudio. Porque mi familia no podía, porque no podía acceder a créditos, porque no podía acceder a beneficios del Estado, porque no era lo suficientemente pobre, tampoco era lo suficientemente rico, y por lo tanto tuve que vérmelas por mí mismo. Como quería estudiar, tuve que trabajar y estudiar. Y eso significa un sacrificio, sacarte la cresta por 4 años y medio, 5 años y medio. ¿Sí? No poder dormir, quedarte dormido en los paraderos. Y eso es una realidad de muchas personas. Entonces cuando dicen que la gente es pobre porque quiere, amigo, los paraderos a las 5:30 de la mañana no está lleno de gente floja, ¿eh? Que quiere trabajar. Está lleno de gente esforzada que tiene que sacarse la cresta todos los días para salir adelante. Y eso, obviamente, en un contexto precario, no ayuda el neurodesarrollo de esos niños, de los hijos de aquellas personas que tienen que esforzarse. Imagínense, yo no tenía que trabajar, cuando trabajaba y estudiaba no tenía hijos. Yo tenía compañeros que aparte de trabajar y estudiar tenían familia. Esas personas no veían en toda la semana, desde las 5:30 de la mañana hasta las 12:30, 1 de la madrugada, no veían a su hijo toda la pinche semana. Y el fin de semana, cuando tenían tiempo, tenían que estudiar y hacer trabajo. O sea, ¿qué tiempo y calidad tenían con la familia esas personas? Yo tuve varias compañeras que desertaron simplemente porque no pudieron seguir adelante con la carga de ser mamá, incluso cuando tenían un papá de por medio, cuando tenían una pareja. No estamos hablando de madres solteras, madres que tenían el apoyo de su pareja, pero aún así no pudieron con la carga emocional que significaba dejar a su hijo y no poder verlo en toda la semana. Mark Lalonde,
en la década del 60, explicó que los hábitos saludables y los factores socioeconómicos tienen mayor peso en la salud individual que cualquier otro factor. Sin embargo, la mayoría de los recursos se destinan a los servicios médicos y muy poco a la promoción de la salud. O sea, tenemos un 50% de efecto en el desarrollo, en el neurodesarrollo, son determinados por los hábitos saludables, de los determinantes de la salud. Un 50% son determinados por hábitos saludables. Un 20% por el medio ambiente. Un 20% por la genética y solo un 10% por el acceso a los servicios de salud. Y en cuanto al gasto público, un 8% está en otro, un 4% en el desarrollo de hábitos saludables y un 88% del gasto público promedio se va a los servicios de salud. O sea, realmente al foco, que es el 50% de nuestra determinante de la salud, que son los hábitos saludables, solo se dedica el 4% del gasto público en salud. Y el otro 88% se gasta en los servicios de salud, que solo afectan a un 10% de los determinantes de nuestra salud. O sea, dígame que no está mal pelado el chancho, amigo. Y por lo tanto, la mejor forma de interrumpir este círculo de pobreza es interviniendo en los factores determinantes de salud y en el del neurodesarrollo de forma preventiva. Así que, por favor, amigos, entiendan que la pobreza es uno de los factores principales que hacen que los niños tengan menor neurodesarrollo, que tengan menos capacidades cognitivas, que tengan menos capacidades para enfrentarse a la vida y salir adelante. Y si tenemos todo ese contexto en un país que más encima es clasista como el nuestro, que más encima discrimina por nuestra etnia, nuestro origen, por dónde vinimos, de qué colegio venimos, si es el único país donde te preguntan en qué colegio estudiaste en la básica y en la media. Por lo demás, yo nunca lo digo porque no estoy ni con decir en qué colegio estudié, pero estudié en un colegio no bueno. Entonces, aparte hay un estudio en la India que dice que la pobreza hace a los trabajadores menos productivos. Dan aleatoriamente a un grupo de trabajadores una gran parte de su remuneración al principio de su periodo de trabajo en lugar de al fin. O sea, al principio de la jornada laboral le entregan el dinero antes que al final. Se le dio unas 1.400 rupias, es decir, unos $20, viejo, $20. ¿Qué descubrió este estudio? Luego compararon rendimiento de los trabajadores que cobraban por adelantado y los que no. Los que cobraban por adelantado eran significativamente más productivos, haciendo un 6,2% más de platos por hora, en el caso del contexto de trabajadores de cocina. El mayor efecto se observó en los trabajadores más pobres. Los autores concluyen que dar a los trabajadores dinero en efectivo por adelantado ayudó a aliviar la carga mental de sus problemas financieros y los liberó para ser más productivos. Porque, amigo, porque cuando tú no puedes llegar a fin de mes, cuando tú tienes problemas económicos, tu vida se gira y se centra en salir de la pobreza. Y eso te hace menos creativo, menos productivo, no te permite concentrarte en los objetivos y por lo tanto ayudar a la gente a salir del círculo de pobreza lo hace más productivo, más creativo y más efectivo en los contextos laborales. ¿Qué más argumentos necesitáis? La pobreza, según los autores, es como un parásito, ojo con esto. La pobreza, según los autores, es como un parásito que consume energía mental que podría utilizarse de forma más beneficiosa. En pocas palabras, ser pobre es como haber pasado toda la noche en vela. Dijo el autor que tiene un apellido indio, Mullah Inatan. Mullah Inatan, lo siento, tiene un apellido extraño. Y estamos hablando de India. Latinoamérica funciona igual. Si no te alcanza para llegar a fin de mes, si estáis complicado con las cuentas, no puedes ser más creativo. No puedes enfocarte en tu trabajo porque el foco de tu cerebro y de tu pensamiento rumiante es cómo cresta llego a fin de mes. Y eso no te permite, amigo, salir de donde estás, ser más productivo. La pobreza es el real enemigo. ¿Y cuántos emprendedores, no tan solo las personas que trabajan, no, los emprendedores, tienen empresas que le pagan a 30, 60 y 90 días? 90 días, 3 meses trabajando sin recibir un pago por lo que yo ya hice hace 3 meses atrás. ¿Cómo carajos puedo ser efectivo en mi emprendimiento si te vendo ahora y recibo el pago en 90 días? Por eso es vital, por ejemplo, medidas como el pago contra entrega. Que empresas grandes contra empresas pequeñas hagan pago contra entrega. Tú me entregas el trabajo y yo te pago inmediatamente en menos de 24 horas. O, por ejemplo, el adelanto de los pagos. Por ejemplo, cubrir los costos de la producción de cualquier tipo de servicio o producto con el pago anticipado. Antes de empezar a producir,
tengo mis costos para por lo menos ya estar libre de tengo los costos cubiertos. Para después en la ganancia recibir la plata que va a mi bolsillo. Esa es una libertad cognitiva que te permite ser más productivo, más efectivo. Vuelvo a repetir esta frase, es que es tremendamente poderosa. La pobreza es como un parásito que consume energía mental que podría utilizarse de forma más beneficiosa. Chile es un país que tiene el 70% de su gente viviendo al 3 y al 4, con niveles de endeudamiento de hasta 3.6 veces su sueldo mensual. ¿Cómo carajo puedo estar bien, puedo pensar bien con mi contexto social y cultural, con mi fin de mes llegando a puras tarjetas, teniendo deudas que superan hasta 4 veces mi sueldo? ¿Cómo carajo voy a llegar a mi trabajo y ser productivo si mi cerebro es lo único que piensa en cómo mierda llego a fin de mes? Y eso es un problema que tiene la mayoría de las familias chilenas que no están en el ABC1. E incluso hay gente que está en el B y en el C que están en las mismas condiciones. O en el C1B. C1 más que el B. ¿Sí? Un estudio en Francia sobre la longevidad y la calidad de vida determina que los ricos viven más que los pobres, los hombres más ricos viven 13 años más que los pobres y las mujeres más ricas 8 veces más que las más pobres. O sea, es mejor ser rico sin carrera que pobre con carrera. Tremendo. Hermoso, ¿no? Los chicos de clase pobre, y ojo con esto, con la crisis social, con la violencia que se vive en algunos sectores, y no lo estoy justificando, lo entiendo como un fenómeno. Hay que entender la violencia como un fenómeno, como un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. ¿Sí? Chicos de clase pobre, no ocurre con las chicas, rodeados de vecinos más ricos tienen más tasas de conducta antisociales que los que están rodeados de pobreza. O lo que es lo mismo, los recursos son más importantes para los chicos y si están rodeados de otros con más recursos, se ven tal vez en desventaja para conseguir pareja y esto los lleva a las delincuencias. Esa es la conclusión del estudio, amigo. ¿Se acuerdan lo que decía? Algunos se van a romper vestiduras después de decir esto. ¿Se acuerdan lo que decía José Antonio Caz? Diciendo de que hay gente que es pobre y que destruye los lugares bonitos porque dice, en mi barrio yo no tengo la oportunidad y acá en estos barrios más ricos sí tienen, como la gente de Providencia, destruye los parques y las plazas públicas y los lugares bonitos porque ellos pueden disfrutar de contextos mucho más lindos de los que yo tiene, que los que yo tengo, y si yo no puedo, ellos tampoco pueden. Y destruyen. Este estudio está declarando exactamente lo mismo de otra forma. Y contrario a la tendencia de que la pobreza se está eliminando en el mundo, un estudio determinó en Estados Unidos que los pobres se están haciendo más pobres y viven cada vez menos. El 1% más rico vive 15 años más que el 15%, que el 1% más pobre. El 1% más rico del mundo vive, en Estados Unidos sobre todo, vive 15 años más que el 1% más pobre. Amigo, el real mal y el peor enemigo de esta sociedad es la pobreza. Tenemos que dejar de romantizar la pobreza. Pobreza, por ejemplo, no es igual a humildad. Es que una persona humilde, no, amigo, una persona pobre. Y no hay que vanagloriarse o sentirse feliz por ser pobre, amigo. No es algo de qué sentirse orgulloso. Tampoco es algo de lo cual ocultar y decir, oh, qué pena. Es una condición que tenemos y que no elegimos normalmente. Pero dejen de romantizar la pobreza. Zurdos de mierda, comunistas, socialistas, dejen de hacer romántico al pobre, utilizando dentro de la lucha las clases. La pobreza no es un bien, no es algo que a lo cual debemos apuntar. No es un bien querido, no es un contexto en el cual yo disfrute estar. La pobreza es el real enemigo. Ojalá la base fuera una clase media que avance. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de las diferencias que tiene Latinoamérica con el resto del mundo. Por ejemplo, con Australia, la diferencia que tiene Chile con Australia, donde Australia, con los sueldos mínimos de $21 la hora, la gente puede vivir y vivir bien. Puede pagar su salud,
puede pagar su educación, puede costar su arriendo, su alimentación, su vida y vivir bien, sin tener que explotarse. Y trabajan menos jornada laboral, tienen tiempo para sus amigos, para su familia, para ellos mismos, para hacer deporte. Tienen calidad de vida. Y pueden ser garzones y vivir bien. ¿Por qué? Porque los sueldos se condicen con el nivel de gasto. En Chile, el sueldo no te alcanza para comprarte la canasta básica de consumo. Quiero hacer un capítulo donde vamos a jugar a los Sims. ¿Se acuerdan de han jugado alguna de los Sims? A mí me gustaban. Para demostrarle cuánto necesitaría ganar una persona mínimo en Chile para poder vivir bien. Ojo, no con lujo, vivir bien. Y se van a dar cuenta que estamos bastante alejados entre el sueldo mínimo y lo que necesitamos para poder vivir bien. Y hay un estudio, que también le voy a dejar el link en la descripción, de por qué vivir en un barrio pobre te puede hacer obeso. Porque la alimentación tiene que ver con la salud y la salud con el neurodesarrollo. Y si tenemos un contexto poco sano, poco saludable y pobre, eso causa tener un contexto poco saludable, poco sano y pobre. ¿Sí? No significa que es imposible, significa que es muy difícil. Y hoy día, por lo tanto, nuestro real foco debería ser en la eliminación de la pobreza a nivel mundial. Deberíamos dejar de tener gente pobre, luchar porque la pobreza se elimine y porque cada vez aquellas personas que tienen menor ingreso puedan vivir de mejor forma. De tal forma de que los que tengan menor ingreso en un país puedan vivir y vivir bien. El problema son cuánto ganan los ricos, el problema es cuánto ganan los pobres. Y por supuesto hay esfuerzos que tienen que hacer los ricos. Por ejemplo, tributando más, para poder con esos dineros prestarle mayores servicios a aquellas personas que lo necesitan. Y por supuesto que hay gente que se va a aprovechar del sistema. Perdón que esto sea tan polémico. Yo conozco gente que vivió en un campamento, que literalmente vivió en chozas hechas en media agua, hechas de cartón, que le entregan una casa, se dan cuenta que tienen que pagar un dividendo, que es una mierda por lo demás, un dividendo de mierda, que es tremendamente pagable, que tienen que pagar luz, agua, gas, teléfono, se vuelve a la media agua que vivía en la toma de terreno y arrienda la casa. Yo lo conozco casos así, pero no son todos. No podemos decir que todos los pobres se aprovechan del sistema. La mayoría de la gente pobre no quiere ser pobre. El pobre no es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque tiene un contexto que le impide crecer, un contexto social, económico, cognitivo. Amigo, te acabo de comprobar que literalmente aquellos que tienen un contexto más pobre tienen menos capacidades cognitivas para desenvolverse en la sociedad. Literalmente tienen una limitación estructural en su cerebro. Y no es porque sean más tontos, sino porque literalmente sus cerebros son menos sanos. Y no pueden pensar tan bien. Una de las cosas que hizo un médico chileno, lamento no recordar su nombre porque soy muy malo con los nombres, era eliminar la desnutrición infantil porque sabía que si tenemos cerebros nutridos, bien nutridos, podemos tener cerebros sanos a los cuales enseñarle. Y luchó para que en Chile no hubiera desnutrición. Pero lo que hoy día estamos viviendo es una malnutrición, no una desnutrición, una malnutrición. Una malnutrición con un mal contexto social, económico, afectivo, de seguridad. Y literalmente eso hace que los niños no puedan crecer mejor. ¿Cómo carajos vamos a pedirle a un niño que estudie y que salga adelante cuando no tiene luz en su casa, cuando se agarran a balazos afuera de su casa y el niño está tratando de estudiar con un estrés de la que te encargo porque afuera los narcos se están agarrando a balazos y porque eso es el viejo oeste y los tipos celebran la muerte o la llegada a la merca tirando balazos y fuegos artificiales? ¿Cómo carajo le pedimos a un niño que salga adelante en un contexto así? Eso es criminal, amigo. Y que alguien diga, no, que este cabrón chico no quiere estudiar porque no quiere y porque quiere seguir siendo pobre. ¿Cómo puede ser alguien tan estúpido de pensar que hay gente así? Por supuesto que hay un porcentaje de gente que no quiere superarse. Y nunca lo va a hacer, ningún problema. Pero la gran mayoría de la gente pobre sí quiere vivir mejor, sí quiere tener un mejor futuro, sí quiere llegar cómodo a fin de mes, llegar bien. Y también tenemos una responsabilidad, por ejemplo, de educarlos financieramente para que tengan una muy buena gestión de sus recursos y aprendan a ahorrar, a que cuando reciben plata no tienen por qué cresta comprarse una Jordan, sino que, por ejemplo, puedan salir adelante.
Pero eso también es una caricatura, porque no todos los pendejos que vienen a la población quieren comprarse Jordan. Hay un artículo del Confidencial en España que dice: trabajar para ser pobre. Mi único ocio es ir a McDonald's una vez al mes. Y la verdad es que luego eres pobre, ir al McDonald's es la salida a fin de mes. Que por lo demás ya ni siquiera es tan barato. Y el artículo reza: tener un empleo no garantiza una vida digna en España. Mira, España, no en Latinoamérica, España. Casi 2 millones de asalariados cobran igual o menos a 707 euros al mes, con contratos legales que rozan la explotación. Y es porque vivimos en una sociedad donde incluso tener trabajo no te garantiza calidad de vida. Y eso es lo que vivimos en Chile. Una persona con un sueldo mínimo no puede vivir bien. Lo he intentado. Arrendar, cuando el 40% de tu sueldo se tiene que ir en transporte público y en un transporte que es como la callampa, donde los arriendos siguen creciendo y realmente es imposible poder arrendar en un lugar bueno sin tener que hacer un sacrificio. Vivimos en una sociedad donde algunos romantizan la pobreza y algunos lo ven como el enemigo, pero como el enemigo con los pobres, no con la pobreza. Y tenemos que entender que el único y real enemigo con el que tenemos que luchar es la pobreza. Sacar a la gente de la pobreza, sacarlos adelante, darles herramientas, capacitarlos, darles salud, buena alimentación, permitir tener un buen contexto emocional, social, alimentario, educacional. Mejorar la educación, pero desde las aulas, desde la sala de clase, no desde los modelos pragmáticos, sino desde la sala de clase. Tenemos que entender que la pobreza es el enemigo que tenemos que eliminar para poder avanzar como sociedad, para poder vivir mejor, para poder desarrollarnos, para poder crecer. La única forma que este país y Latinoamérica logre el desarrollo pleno es eliminando la pobreza de forma radical y entera, completa de nuestra sociedad. Así que, amigos, no sé qué más pruebas necesitan. Recuerden que todos los links de lo que les estuve conversando se los voy a dejar en los enlaces en la descripción. Gracias por estar conectado a un nuevo capítulo de Negocio de Otro Planeta. Espero que este capítulo lo haya hecho reflexionar. No siempre hablamos de marketing, no siempre hablamos de neuromarketing, de ventas, de innovación, de emprendimiento. También tenemos que entender de que hay temáticas que afectan a nuestra sociedad, como la pobreza, como otro tipo de efectos que no nos benefician ni como emprendedores, ni como personas, ni como profesionales. Muchas gracias por estar conectados. Nos vemos en un próximo capítulo de Negocio de Otro Planeta. Y recuerden que pueden encontrar información en neuromars.cl. Ahí están todas mis redes sociales, está mi blog, está este podcast y toda la información sobre mis servicios, charlas, conferencias, etc. Muchas gracias por estar conectados y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Dejo con el cierre. Ya se viene una nueva entrada en algún momento. Marco, apúrate con el intro, porfa.